Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, estamos en hora, no sé si quieren esperar un ratito. Yo porque vamos a estar medio justos. Después podemos igual agregar otras más cuando ustedes quieran. Sobre todo porque el tiempo no me dejaba acá alargar mucho la clase. Bien, bien. Empezamos, sí. No sé. Igual faltan bastantes compañeros igual. Sí, estoy viendo eso. Yo no sé, es la primera vez que uso Zoom, porque yo uso Conference de Schoology y como es, uso también Moodle, la plataforma Moodle. Pero acá en Zoom no sé si se corta después de los 30 minutos o sigue un poco más. Ustedes ya han utilizado, ¿no? Y sí, pero hay veces y veces. Hay veces que se corta y hay veces que tenés limitado. Depende. Bueno, Creo que eso es la primera vez si lo usaste o no. está. Bueno, pero igual, esta primer clase es para comenzar el contacto. Además, podemos configurar otras clases de duda, consulta, cuando ustedes quieran. Ya a partir de la semana que viene empezamos con eso, si les parece. Ah, bien, de bien. Está. Ya está. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, Hola, buenas como- tardes. hola, tarde. Se va sumando alguien más. Capaz si pueden habilitar la videocámara, porque así. Buenas tardes. Buenas tardes, tarde. Bueno, comenzamos, gente. ¿Les parece? Bueno, Sí, sí. ¿Sí? Bueno, lo primero que quería consultarles algunas dudas que tengan hasta ahora, cualquier inconveniente, algo que quieran plantear, no sé, algo que no hayan comprendido muy bien o que estén con alguna duda. Yo creo que no, tipo. Aparte lo explicaron bien el ejercicio pasado y está, Bueno, todo bien. solo cuando se pide, por ejemplo, ¿no? Las solicitaciones, ¿no? Que uno haga una representación, tiene que hacer siempre, más allá del dibujo, digo, de las cuentas y el dibujo de, por ejemplo, axil, ¿no? Y después momento axil y dibujar para dónde van la- sí. todos esos dibujitos.
siempre en la representación, cuando digo por la pregunta, ¿qué quiere decir representación? ¿Hacer todos los dibujos? Bueno, está bien la Los pregunta. cálculos. Ustedes tengan presente que no es lo mismo diagrama de solicitaciones que cuando nos piden las solicitaciones en una sección. Son dos conceptos diferentes. El diagrama de solicitaciones hace referencia a toda la longitud de una pieza. Por ejemplo, cuando estamos trabajando a flexión, una viga, imagínense. Allí representamos un diagrama en toda la extensión de la viga. En cambio, cuando se nos pide solicitaciones en una sección, allí estamos hablando justamente de específicamente las tensiones en esa sección, ¿no? Entonces allí lo que realizamos que es el cálculo únicamente de ese valor de tensiones, axil, cortante si hay y momento, si hay axil, si hay cortante y si hay momento. Ahora vamos a ver algo de eso, vamos a estar viendo. ¿Alguna otra duda? Está, porque son como muy parecidas las preguntas, uno se confunde, por ejemplo, diagrama de solicitaciones con las solicitaciones, como que es muy parecido y en realidad son Sí, sí. para distintos. Capaz que uno se da cuenta cuando dice, por ejemplo, diagrama es por una sección y ahí uno mira ponele, o una sección y es el corte. Si ves el dibujo, capaz te das cuenta, pero en la letra solo confunde. No, ustedes lo que tienen que recordar es eso principalmente, esa diferencia entre diagramas y axil, o sea, sección, el cálculo de extensión en una sección, ¿no? Bueno, ¿no sé alguna otra duda? Botaro está esperando por atrás, dice. Bueno, muy bien. ¿Comenzamos entonces? ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, vemos así. Bueno, muy bien. Hoy lo que vamos a estar viendo justamente es la parte de equilibrio global y específicamente línea de presiones y diagramas de solicitaciones, que tal vez después de ver esto se les aclare un poco más justamente esta pregunta que me realizaban, ¿no? Les pido que cualquier duda me corten, intervengan, ¿ah? O sea, la idea es esa, que no sea un monólogo, sino que sea un diálogo, ¿ah? Así que intervengan tranquilamente y en cualquier momento. Bueno, vamos a comenzar por la definición de arcos y pórticos. Previamente, comenzamos por la interrogante. ¿Recuerdan la definición de un arco, un pórtico? ¿Qué es un arco? ¿Qué es un pórtico para ustedes? A ver, ¿alguna idea? ¿Me escuchan, gente? Sí, te escuchamos, sí. Bueno. Bueno, pasamos directamente a la definición entonces. ¿Cómo definimos arco y pórtico? Primero, recuerden que estamos trabajando con estructuras isostáticas, ¿no? O sea, van a estar constituidas por una sucesión de barras de eje rectilíneo. Y principalmente, recuerden esto, son estructuras isostáticas, ¿por qué? Recuerdan cuando definíamos una estructura isostática, ¿no? ¿Qué condiciones tenían que cumplir los vínculos? Recuerdan, ¿no? Las estructuras las definíamos como Tiene que hiperestáticas. estar los tres en equilibrio. Sí, o sea, en realidad nosotros teníamos tres incógnitas principalmente, ¿no? Las condiciones de la estática son su materia, fuerza El horizontal. giro, Sí, tenés el giro, tenés la en Y y en X. claro. O sea, un Claro. traslado para el costado, para Sí, en ¿cuál es el Y. tema? El tema principal es este. Nosotros vamos a tener incógnita en cada vínculo. Esas incógnitas nos van a definir si esa estructura es isostática, hiperestática o hipostática. Si es hipostática ya hablamos de un mecanismo. Si es hiperestática, para resolverlo, nosotros este año no vamos a estar trabajando esa posibilidad. Entonces nos íbamos a limitar a trabajar estructuras isostáticas. Entonces la sumatoria de esas incógnitas tenían que tener determinada condición. Por ejemplo, yo iba a tener un vínculo triple que ya me está equilibrando una estructura,
podía ser un vínculo doble más un vínculo simple, ¿no? ¿Podían ser dos vínculos simples en una estructura? Ahí sería y no, isostática Exacto. no. No, en ese caso no cumple, ¿vieron? Entonces, esa combinación de vínculos muchas veces se nos va a pedir. Nos va a pedir la resolución de esa condición de vínculos también. ¿Ah? Entonces, tener en cuenta eso. Después, están solicitados predominantemente a esfuerzos de compresión. ¿Ah? Pero esto no quiere decir que a veces no exista un esfuerzo combinado, como vamos a ver de preso-flexión, por ejemplo, que es la compresión y flexión, que vamos a ver. Pueden estar formados por un elemento único, que en ese caso hablamos de pórticos biarticulados, o dos elementos vinculados entre sí, que ahí son pórticos triarticulados. Vamos a ver un caso, el caso 1, que es el pórtico biarticulado. ¿Mm? ¿Ustedes ven el cursor acá si yo lo muevo? ¿Lo están viendo? Sí, 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 se mueve. está. Bueno, está. Viene bien para señalarles entonces. Acá tenemos los vínculos. Una primera interrogante. Si yo quiero Pero, justamente... disculpe, Sí, todavía está en la 1, en la diapositiva del título. sigue en la del título. Ah, bueno, a ver, voy a sacar de pantalla completa. Entonces lo voy a ir mostrando por acá. Acá sí. ¿Pueden ver acá? Ahí sí. Bueno, lo vamos viendo por acá. Esta presentación ustedes la tienen igualmente, ¿no? ¿Todos la descargaron? La tienen en la plataforma. Ah. Ah, sí, está en la plataforma. Bueno, vamos a empezar por este pórtico. Por ejemplo, acá tenemos un pórtico biarticulado. Si yo quiero equilibrar este pórtico, ¿no? ¿Qué vínculo puedo colocar en A y en B? Y puedes colocar uno simple en el B, por ejemplo, Doble. y uno doble en el A. A ver, uno es simple. Uno Y simple. uno simple, que sería un carrito. Creo, no. Sí. Si coloco acá uno simple, acá en B, ¿qué tengo que colocar? ¿Otro simple? Uno doble. Uno doble. Uno doble En en ese A. caso sí estaría equilibrado y es una estructura hipostática, isostática, perdón. Si yo coloco acá, ¿no? Un vínculo doble. En este caso, ¿qué coloco? Uno simple. Uno simple. Sí. O sea, no puedo colocar un empotramiento y un vínculo doble, o un empotramiento y un vínculo simple. ¿Se entiende? Bueno, entonces, primer caso, lo que tenemos que hacer es justamente definir los vínculos. Vamos a Hay definir compañeros esos que están vínculos. esperando, dice, ¿Cómo? para entrar. Hay compañeros que están esperando para entrar, dice. Bueno, ya vamos a la presentación. Listo. Volvemos acá al caso. Después que definimos los vínculos, lo que vamos a hacer es la resolución. ¿Cuál es el vínculo simple acá y cuál es el vínculo doble? En A y en B. ¿Cuál sería el vínculo simple y cuál sería el vínculo doble observando esta resolución? Ahí sería, el vínculo simple sería el B, En B tengo un vínculo simple. ¿Por qué porque puedo afirmar? porque está ¿Eh? perpendicular, porque está Sí, perpendicular al plano de apoyo y es quien condiciona en la muy bien. resultante el tema Muy ese. bien. Está Y el A sí, perpendicular, exactamente, muy bien. Está perpendicular al plano de sustentación. En este caso, el plano de sustentación es oblicuo, a este horizontal, B. Entonces, la perpendicular a este plano va a ser esta. ¿Cómo resuelvo este equilibrio global? Lo primero que se hizo acá que es hallar la resultante de acciones. Fíjense, si volvemos a este caso, yo tengo una acción de 3000 de Newton acá, vertical, y una acción de 500 de Newton horizontal. Hallamos la, ¿no?, resultante de acciones. ¿Cómo hacemos? En el plano de situación, plano operatorio, yo voy a hallar, mediante la sumatoria de los vectores, 3000 más 500, voy a hallar una sumatoria, y esa sumatoria, ¿dónde la voy a colocar en el plano de situación? La voy a colocar en la intersección de estas dos líneas de acción, donde se intersecan los 3000 de Newton, este vector, la línea de acción de este vector con este vector. Por este punto voy a trazar mi resultante, que es esta.
¿Lo ven? Acá tenemos la resolución en el plano operatorio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Bueno, colocamos los 500 de Newton más los 3000 de Newton, me da esta resultante de acciones. ¿Dónde ubico la resultante de acciones? La intersección de estas dos. Acá tengo mi resultante de acciones. ¿Qué me permite al realizar esta resultante de acciones? Me permite realizar el equilibrio global del pórtico. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, interseco la línea de acción de la resultante de acciones con la línea de acción de lo que sería la reacción en B, que es esta. En esta intersección, yo voy a trasladar hasta el punto de apoyo en A, hasta el punto A, esta línea de acción, que eso lo puedo hacer acá en el plano operatorio. ¿Sí? Y acá mismo en el plano operatorio lo que voy a resolver que son las direcciones y sentido de los vectores. Fíjense, esta resultante de acción tiene esta dirección y este sentido descendente. ¿Cómo va a ser el polígono vectorial si yo estoy equilibrando? Va a ser un polígono vectorial cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que comienza en este punto y va a terminar en este punto. Yo tengo la resultante de acciones con este sentido. Luego voy a tener RB con esta dirección y sentido y RA con esta dirección y sentido. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Lo que hago es ubicar RB y RA. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? no. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de acá, luego que yo tengo las reacciones, lo que voy a ir haciendo que es hallar la sumatoria de las resultantes izquierdas. Presten atención a esto. ¿Recuerdan el concepto de resultante izquierda? ¿Qué era? Resultante izquierda es un... Era cuando haces un corte, ¿no? Todas O sea, las Los que fuerzas están a la hacia izquierda la de izquierda. la. Los que están a la izquierda de la resultante. Sí, es un concepto genérico. ¿Se acuerdan que no siempre necesariamente tienen que estar a la izquierda? A veces puede que estén a la derecha, pero es cuando yo secciono la estructura y realizo la sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran a un lado de esa estructura, de esa sección. Por ejemplo, si yo les digo la resultante izquierda acá, en este pórtico, previo a los 500 de Newton, ¿cuál sería la resultante izquierda? Es la sumatoria de todas las fuerzas que están a la izquierda de esa sección. Yo corto antes de la fuerza de 500 de Newton. ¿Cuál es mi resultante izquierda? La reacción en A. Es solamente la reacción en A. Yo miro acá a la izquierda y digo, bueno, ¿cuáles son todas las fuerzas que hay? Solo RA. Si yo paso los 500 de Newton y digo, ¿cuál es la resultante izquierda ahí? Pasando los 500 de Newton. Bueno, inmediatamente después de los 500 de Newton voy a tener RA más estos 500. O sea que es esta resultante izquierda. Fíjense, tengo RA más 500 de Newton. ¿Lo ven acá? A sub 1. Esta es mi resultante izquierda. ¿Dónde ubico esta línea de acción? A sub 1. ¿Dónde se ubica? Cuando sumamos vectores, ustedes recuerdan, ¿no? Lo más básico, sumamos dos vectores. ¿Dónde ubico la sumatoria de esos dos vectores? En el plano de situación. Lo ubico en la intersección de los dos vectores, la línea de acción. Fíjense acá, ¿dónde se intersecan? Tengo los 500 de Newton con RA. Prolongo, y en la intersección de estos 500 más RA, acá, va a empezar a actuar mi resultante izquierda, que es A sub 1. Por eso acá tengo A sub 1, ¿ven? Previo a A sub 1, que tengo A sub 0, que ¿cuál es? Es RA. O sea que tengo, la primera resultante izquierda es A sub 0. La segunda resultante izquierda es A sub 1. ¿Hasta dónde va a continuar actuando A sub 1? Hasta que aparezca otra fuerza. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Dudas Sí, hasta sí. acá? Está. Entonces, primer resultante izquierda, RA. Segunda resultante izquierda, RA más los 500. La siguiente resultante izquierda, ¿cuál va a ser? A ver, lo escucho. ¿Cuál es la siguiente resultante izquierda? Sería RA más 500 más 300. Más 3000. Sí. RA más Ah, no, 500 más 3000. 3000, Vieron sí. que seguimos un orden de lectura, ¿no? O sea, estamos leyendo en un sentido. O sea, comienzo por acá y sigo con este sentido. Ah.
Entonces tengo RA, después tengo RA más 500, después voy a tener RA más 500 más 3000, que si voy acá al plano operatorio, que voy a tener RA más 500 más 3000. ¿Cuál es mi resultante izquierda? La sumatoria de estas tres. ¿Y cuál viene a ser? Es la igual y contraria a RB, que es la única fuerza que me resta, RB. ¿Sí? La sumatoria de todas las fuerzas actuantes, ¿qué es? Es el equilibrio global. Fíjense, es la resolución del equilibrio global que hicimos. ¿Por qué? Porque tengo las fuerzas actuantes, las acciones más las reacciones. ¿Pero? Tengo los 500, tengo los 3000, tengo RB y tengo RA. ¿Ah? Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos fue trazar la sumatoria de las resultantes izquierdas. ¿Sí? Que a eso lo definimos como línea de presiones. Que la línea de presiones es la poligonal funicular de la sucesiva resultante izquierda, ¿no? De cada una de las secciones consideradas. Una aclaración: si las resultantes, o sea, las fuerzas que tengo, son puntuales, la línea de presiones va a ser una poligonal. Si yo tengo una carga distribuida, la línea de presiones debajo del efecto de esa carga distribuida va a ser una curva. ¿Ah? Ahora vamos a ver algún caso. Sobre las rectas A sub 0, A sub 1 y A sub 2 están aplicadas dicha resultante izquierda. La resultante, o sea, la línea de presiones, la sumatoria de toda la resultante izquierda, depende de los vínculos de la estructura y del sistema de fuerzas. No depende de la forma de la estructura, que eso lo vamos a ver también. Si este pórtico tuviera otra forma, no afectaría en nada la línea de presiones. Fíjense, esta línea de presiones ¿de qué depende? Depende de los vínculos y depende de las situaciones de carga. Eso es importante tenerlo presente. Por lo tanto, la línea de presiones debe pasar por los vínculos, que esa es una condición, y debe tener una dirección conocida. Existe una única poligonal funicular que cumple esta condición. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Volviendo al caso, acá tenemos la línea de presiones ya desglosada, ¿no? Con las diferentes representaciones. ¿Sí? Las solicitaciones, que es lo que hablábamos, bueno, si a mí me piden, por ejemplo, solicitaciones, vamos a comparar esto, miren, solicitaciones en el punto 1.1. ¿Cuáles van a ser? El cortante, el axil y el momento. El cortante, ¿cómo hallo el cortante y el axil? En este caso, en el 1.1, la sección 1.1. A ver. Yo tengo una sección sobre una determinada pieza. Esa pieza tiene un eje. Ese eje que me define el axil, ¿se acuerdan, no? Axil viene de axis, de eje, quiere decir justamente eje. Entonces me O está sea, sí, el sentido del eje. me está definiendo el eje y me está definiendo, por lo tanto, la perpendicular a ese eje también. Ya me define el axil y el cortante. Entonces, si me piden la sección en 1.1, ¿yo qué tengo que ver? Primero, ¿cuál es la resultante izquierda en 1.1? ¿Cuál es? RA. La resultante Ah, sí. izquierda es justamente RA. ¿Qué voy a hacer? Fíjense acá. Voy a tener RA, voy a hallar el cortante y el axil. ¿El axil cuál es? Es el sentido del eje, que acá es vertical. Y el cortante la perpendicular. Entonces voy a tener la perpendicular y la vertical a esa perpendicular. ¿Ah? Acá tengo mi cortante y acá tengo mi axil. Estas son las solicitaciones. ¿Sí? Si me piden en la sección 2.2, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? Que hay otra fuerza. ¿Eh? Hay otra fuerza. Lo que me cambia la resultante izquierda. En 2.2, mi resultante izquierda, ¿cuál pasa a ser? RA más los 500. ¿No? Es esta, mi resultante izquierda. Por lo tanto, acá, a ver, gente, hay O un sea, micrófono. Hay un allá micrófono que está es con como mucho audio. allá como una resultante más, y con esa resultante, que sería la intersección de RA con el 500, sería la resultante izquierda, ¿no? Sí, A eso decía. sí, Y con eso trasladás y hallás el axil sí. y el cortante atrás de eso. Bien, bien. Ustedes recuerden que en cada sección que me piden, lo que tengo que definir que es la sección, cuál es la dirección, que eso me va a estar determinando el axil y el cortante, y también tengo que ver cuál es la resultante izquierda, ¿sí? Tengo que tener presente eso también, ¿sí?
¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ¿seguimos? Así continuamos con las diferentes secciones. Este punto quería analizar con ustedes, el punto C, que este es importante. ¿Por qué? Fíjense, la resultante izquierda, si comparamos entre 3 y 4, ¿cambia? ¿Tengo diferente resultante izquierda? Cambia la dirección del eje. Está, pero el punto 3 y el punto 4, por ejemplo, ¿la resultante izquierda cambia? Ah, no cambia. No cambia, ¿no? Cambia, como bien decía, que la dirección del eje. Entonces, ¿me van a cambiar las solicitaciones si no cambia la resultante izquierda? ¿Cambian las solicitaciones? Y si el mismo no. A ver, ¿qué les parece? No cambia la resultante izquierda. ¿Pueden cambiar las solicitaciones? Recién lo decían. Cambia la dirección del eje, por lo tanto cambian también las solicitaciones. Fíjense, vamos a comparar acá. Tenemos resultante izquierda en 3. La resultante izquierda en 3, ¿cuál va a ser? RA más los 500. La resultante izquierda en 4, bien, es RA más los 500. Pero lo que me va a cambiar es la dirección del eje, como bien decía. Por lo tanto, me va a cambiar el axil y el cortante. Lo que en 3 es axil, fíjense, en 4 va a ser el cortante, porque es la perpendicular. Acá tengo una dirección de eje vertical y en 4 tengo una dirección de eje horizontal. ¿Vieron? Y lo mismo va a ocurrir con el cortante. Lo que en 3 es cortante, en 4 va a ser mi axil. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven esa diferencia? Sí. ¿Se va entendiendo un poco la diferencia entonces entre solicitaciones que hablábamos hoy y diagrama de solicitación? O sea, en este caso estamos analizando las solicitaciones. ¿Ah? Vamos a continuar. Seguimos avanzando. Punto a punto. La sección 7, llegamos. Y quería consultarles qué va a pasar en este caso. Acá. Tengo la sección 7. Supónganse que paso luego del punto D. ¿Qué cambio voy a tener ahí? La resultante izquierda, ¿cuál sería? Es la suma de la RA más 500 más Sí. este. RA más 500 más 3000. Y si vengo por la derecha, ¿cuál va a ser? El resultante va a ser igual La o resultante contraria a RB. RB. Ahora, fíjense acá, la sección 7.7. Yo tengo una dirección horizontal. Ahora, cuando paso inmediatamente después de... ¿Qué voy a tener? Voy a tener una dirección de eje que coincide con mi resultante izquierdo. ¿Vieron? ¿Qué quiere decir eso en cuanto a las solicitaciones? Momento ¿Cómo? igual a fuerza por distancia. ¿No? Claro, pero va a ser 0 ahí. Exactamente. Si la fuerza, ¿no? Justamente está coincidiendo en este caso con la sección, pasa por el punto, en este caso es todo el tramo, bueno, acá el momento va a ser 0. El cortante, ¿cuánto va a ser? El cortante es el esfuerzo perpendicular a la sección. ¿Cuánto va a ser acá? A ver, cortante acá es 0. ¿Qué esfuerzo voy a tener acá? Voy a tener solamente esfuerzo de compresión, ¿sí? Que eso era lo que habíamos visto justamente al principio, ¿no? Puedo tener esfuerzo de compresión o preso-flexión en algunos casos, ¿no? Que es la combinación del esfuerzo de compresión más flexión. ¿Me van entendiendo? Y el momento, que no habíamos visto hasta ahora, ¿cómo lo calculo el momento en cada sección? Por ejemplo, porque hasta ahora estuvimos viendo axil y cortante. Si yo quiero un momento acá, en el punto 1, 1, ¿cómo lo voy a hallar? ¿A qué es igual el momento? Recién les comenté, ¿no? Igual a fuerza por distancia. ¿Cómo Fuerza hallo yo el por momento en la sección 1, 1?
Y se elige la RA, fuerza por la distancia del T caliente por Sí, claro. El momento va a ser igual a mi resultante izquierda, recuerden que en este caso coincide con RA, por la distancia. La distancia que es siempre el recorrido más corto, recuerden, es la perpendicular a la sección. O sea que yo tomo mi resultante izquierda y trazo una perpendicular hasta el punto. Esa es mi distancia, que la tengo acá. 375, ¿no? Resultante izquierda en 1 igual a 2158 y el momento, ¿no? Es igual a 2158 por 0,26. ¿Ven acá? 563 de cañoto. El momento en la sección 2,2, ¿a qué va a ser igual? Estamos hablando de secciones infinitesimales, ¿no? O sea, en realidad consideramos que esta distancia es mínima entre la sección 1,1 y 2,2. La diferencia cuál es? Es que es previo a la acción de 500 de Canewton y la 2,2 es posterior a la acción de 500 de Canewton. ¿A qué es igual? Acá el momento en 2,2. el mismo momento que el 1-1, porque si no. A ver, ¿va a ser el mismo? Y el mismo no, pero muy similar. ¿Y qué cambia? ¿Qué cambia? A ver. ¿Hay un cambio? Vamos a partir de ahí. ¿Hay un cambio o no hay ningún cambio? Entre la Sí, sección no, 1,1. ¿Eh? Sí, porque hay otra fuerza. porque hay otra fuerza. La Bueno, distancia es la acá, misma. pues si ustedes prestan atención, acá tenemos resultante izquierda en 1,1, 2158. Claro. Resultante izquierda en 2,2, 2321. O sea que cambió mi resultante izquierda, ¿no? La dirección, fíjense, la distancia, perdón, es la misma, ¿vieron? Pero me cambió, en este caso, la resultante izquierda. Bueno, en este caso, me toma la misma, ¿no? El momento en 1,5, ¿ah? 563 de Cañuto. Tomo la misma el momento. En este caso vamos a el punto C, que vamos a tener el mismo momento. En el punto C, entre la sección 3,3 y la sección 4,4. Y como cambia la dirección, hay otro momento. Bueno, esa es la otra diferencia que vamos a ver con la solicitación axial y cortante. El momento no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el punto es el mismo. ¿Perdón? Y La además distancia es la misma. hay continuidad del material también. O sea, en este caso estamos viendo el mismo punto porque en el momento se halla un punto, a diferencia del axial y el cortante que dependen del eje. En este caso estamos hablando del momento que es la distancia, o sea, fuerza por distancia. Esa distancia está marcada a un punto, estamos hablando del punto C. Vamos a ver el momento en la sección 3 y 4. Fíjense. Acá tenemos momento en 3, lo ubicamos acá. Momento en 3 igual a 375 por 3 más 500 por 1,5. Eso me da 1875. Esto es el momento en la sección 3,3. Si veo el momento en la sección 4,4, va a ser lo mismo, 1875 de Cañuto por metro, que me está dando la unidad. ¿Se va entendiendo hasta acá? Esto respecto a las solicitaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de diagramas de solicitaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cada una de esas solicitaciones las vamos a ir diagramando. O sea, cada solicitación que hayamos, vamos a ir colocándolas acá en el diagrama. ¿Sí? En este caso, los diagramas están representados por el eje de la pieza. ¿Sí? Si ustedes ven, vamos a tener cada eje de la pieza representado en los diagramas. El diagrama de momentos, como estamos hablando justamente de fuerzas puntuales, bueno, vamos a tener que es una variación de primer orden. No vamos a tener una curva, sino que estamos hablando de una poligonal. ¿Sí? El diagrama de axiles, donde tenemos que indicar si esas fuerzas están sometidas a compresión o a tracción, y el diagrama de cortantes. Esto es lo que hablamos hoy, ¿no? Si nosotros vemos la pieza DB, vamos a ver que en esa pieza no tenemos esfuerzo cortante. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá con el diagrama de momento. ¿Eh? El diagrama DB, en este caso, es 0. Y en cuanto al diagrama de momentos, algo que podemos ver también que es, bueno, ¿dónde vamos a tener un extremo relativo? ¿Dónde hay un máximo o un mínimo? ¿Recuerdan cómo hallaba yo alguna de las posibilidades que tenía para hallar estos valores de momento? En los diagramas.
A ver, los escucho, gente. Por ejemplo, la fuerza sobre el área. Puedo hallar fuerza por distancia o puedo trabajar con el área de los diagramas de cortante. Si, por ejemplo, yo quiero este valor de momento, 563, esto va a ser igual al área de este diagrama, ¿sí? En este caso, este valor de momento es igual a esta área más esta área. También puedo hallarlo justamente por fuerza por distancia, como decía, ¿no? ¿Sí? Y como conclusión, bueno, ¿qué podemos ver? Que la línea de presiones permite visualizar el comportamiento de la estructura, o sea, cómo se va a comportar esta estructura. Vieron que es independiente de la forma de la estructura. Donde la línea de presiones corta el eje de la estructura, el momento flector es cero. Si yo observo acá, ¿no? ¿Dónde tengo que la línea de presiones corta la estructura? En este punto, que es donde el momento es cero. Si volvemos a la línea de presiones, acá, ¿vieron este punto? Bueno, ese punto es el punto de momento cero. Esa es otra de las conclusiones. Según la línea de presiones esté de un lado o del otro del eje de la estructura, los signos del diagrama de momento también cambian. Eso lo vamos a ver acá también. ¿Pero? Acá voy a tener momentos que van a estar de un lado, o sea, las compresiones están de un lado de la estructura, y momentos que están del otro lado. Quiere decir que me cambia justamente el sentido donde están ubicadas las compresiones. Eso me está indicando la línea de presiones también, permitiendo determinar dónde están las tracciones y las compresiones. Si la línea de presión está por encima del eje, la estructura está traccionada por debajo. ¿Sí? Que eso lo vimos en la línea de presiones, acá. Este punto es el punto de momento cero que les indicaba, ¿no? Si la línea de presiones coincide con el eje de la estructura, no se producen esfuerzos cortantes ni momentos flectores, que eso lo vemos en donde. Acá voy a tener momento cero y voy a tener cortante cero. ¿Sí? Encontrándose la estructura completamente comprimida. ¿Sí? Entonces, la línea de presiones me aporta mucha información. Nosotros vamos a estar hallándola, pero recuerden esto, que no se trata solamente de realizar la sumatoria de las resultantes izquierdas, sino que también la línea de presiones es un instrumento de diseño. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense, si la forma de la estructura se aleja mucho de la línea de presiones, ¿qué conclusiones puedo sacar? Imagínense que yo tengo otra forma de estructura, una forma de estructura que se aleja mucho más de esta línea de presiones. Y tengo otra estructura que por ahí tiende a coincidir más con esta línea de presiones. ¿Qué diferencia pueden tener esas dos estructuras? Una que se aleja mucho de la línea de presiones, otra que tiende a coincidir. ¿Qué Que estructura? una está más, A ver, o sea, la que está lejos sí. se podría romper, por ejemplo. La, No, la diferencia va a ser que la que se aleja más de la línea de presiones va a estar más exigida. Por lo tanto, voy a necesitar mayor material, mayor cantidad de material, ya sea hierro, ya sea madera, depende con lo que esté dimensionando. Pero cuanto más me alejo de la línea de presiones, más material voy a precisar. Por lo tanto, va a ser una estructura más cara. Si me acerco más a la línea de presiones, incluso si hago coincidir con la línea de presiones, vamos a ver un caso extremo. Imagínense que la forma de mi estructura coincidiera con mi línea de presiones. ¿Qué fuerza, momento y cortante voy a tener ahí? ninguna. Todo cero. Ninguna, todo cero. Esa estructura va a ser la más económica de todas. Va a estar trabajando completamente a compresión. ¿Se entiende? En cambio, si se aleja, a medida que se va alejando, aparecen otras solicitaciones, como el cortante y como en el momento. Cuanto más me aleje, esas solicitaciones van a ser más importantes. Voy a necesitar más material justamente para poder resistir esas tensiones a que va a estar sometida esa estructura. Entonces, la línea de presiones es un instrumento de diseño fundamental, ¿no? Lo vamos a considerar como tal y vamos a darle la importancia que se merece, ¿no? En cuanto no solamente al cálculo, sino también al diseño, como les decía, de cualquier estructura. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?
¿Dudas, gente? ¿Los escucho? Hola, ¿alguna duda? Parece que no. Bueno, bueno, un poco lo que queríamos ver era esto, entonces hoy estoy un poco, creo que se va a cortar en cualquier momento, pero no sé, lo importante es que ustedes también empiecen a experimentar, empiecen a resolver esos ejercicios, ¿no? Y si quieren, la semana que viene podemos agregar alguna clase consulta, ¿les parece? Sí, No estaría sé, bueno. no sé qué disponibilidad tienen, pero Sí, cuando eso estaría ustedes, bueno, sí. Bueno, ¿cómo no? Sí, porque cuando, cuando hacemos los ejercicios empiezan a surgir las dudas. bueno, vamos a hacer esto. Ustedes me gustaría que empezaran a hacer ahora el ejercicio. Traten de empezar a rehacer esos ejercicios que ya tienen, ¿no? Reiterarlos. Pueden modificar algún vínculo, van a ver cómo va a cambiar completamente. Lo que tengo un vínculo doble, colocarle un vínculo simple y viceversa, ¿no? Van a ver cómo va a cambiar. Y bueno, y ahí comenzar a resolverlo. Y a medida que surjan las dudas, organizamos otra clase la semana que viene, cuando ustedes quieran, lunes, martes. ¿Les parece? Bien, de bien. ¿Sí? Sí, Bueno, quedamos así entonces, gente. podemos ver en el grupo. Bueno, en el grupo, en WhatsApp, ustedes intervengan cuando quieran y coordinen cuando quieran. Cualquier clase de consulta, organizamos y lo hacemos. Ah, Ángel, sí, Gustavo. ya. Sí, ¿Me escuchás, Ángel? sí, sí, escucho. No, para confirmar la asistencia, según lo que veo, tenemos que Pereira y Aguiar no estuvieron presentes, ¿puede ser? Yo no los veo, no, no. Está Felipe, Sinar, Agustín, Juliana, Sí, no, Martín, a los demás creo que los tengo todos. Agustina, Brian, Manuel, Lucas, Juan y Horacio. Sí. Mm. O sea que tendrían falta Aguiar y Pereira hoy. Ah, sí. Agustina Pereira está ahí. No, no, está Bruno. Bruno. Bruno Pereira. Mm. Sí. Después, si quieren, la clase consulta puede ser, ¿no, Gustavo? ¿Qué te parece? ¿Optativa eso? Para los... Sí, ojo el cronograma que tenemos previsto. Yo creo que este miércoles sí puede ser que tengamos un práctico programado ya, Ángel. Está, Hay que revisar el cronograma. bueno, está, ¿Ah? está. Una pregunta. Sí. No, es que vi que estaban grabando la clase y eso yo no sé si la van a subir después a la EVA o cómo hacen. Porque justo estábamos hablando nosotros ahora No, no nos y permite grabar. no nos permite grabar a nosotros porque solamente en realidad sería como que quien hizo la clase, en Sí, tu caso vos Ángel en este sí, momento, podés grabar. sí, Y nada, si grabaron, queríamos saber si la podían subir o algo como para que sí, también nos quede sí. respaldo. Yo, No, Ángel, sí, no, creo que la EVA no admite multimedia, ¿viste? Me parece está. que... Y puede, pruebo por WhatsApp, si no, compartirlo por acá, por WhatsApp. Sí, queda automáticamente grabado, hace una carpeta en la computadora, el Zoom, y te graba el audio separado, te graba el Bueno, video y después te graba todo junto. bueno, Fíjate lo que sea más viable para pasar, capaz. La EVA te permite subir los audios, por ejemplo. En otros cursos no suben los audios, claro. pero Sí, se en este puede, en caso, este como es caso, sí, muy gráfico, ¿no? Porque estamos trabajando lo por gráfico, eso. todo. Bueno, O por Drive, no sé. Porque Pero- por WhatsApp capaz el peso del archivo es muy grande para WhatsApp. Sí. Ah, sí. bueno. Sí, sí. No, no, la otra es subir a YouTube y compartir el link ahí también.
Ah, Esa- también. bien. Está, pero vamos a ver, de alguna forma le vamos a hacer llegar. Queden tranquilos. Está. Porque Genial. cuando empezás el ejercicio empiezan a surgir las dudas. Sí, por eso, pero además WhatsApp pueden consultarnos, ¿saben bien? Que mandan un mensaje. La idea es que empiecen a trabajar, ¿no? Que hagan y es cierto, cuando empezás a hacer surgen algunas dudas, sí. Una pregunta, de en el formato de lección que hay en la plataforma, ¿quiénes han entrado y si han tenido alguna dificultad? A ver, gente, ¿tuvieron alguna dificultad? Pero en una nueva o la de la vez pasada que estaba No, planteado el ejercicio. Es sobre el caso del semáforo que les planteamos la corrección del ejercicio resuelto, ¿verdad? Y que, Ah, no, con eso al menos yo no tuve problema. pero fueron contestando las preguntas porque a mí no me figura como que hayan contestado preguntas en la plataforma. Había que contestar. Había que no- contestar. Yo hoy No contesté contestamos, lo que ¿no? había, que No. tenías que ir pasando y contestando y para seguir pasando a la siguiente página de la Eso mismo, corrección. bueno, eso es lo que quería saber, porque ayer estuve revisando y no me figuraba como que hubieran contestado preguntas. Ah, no, yo lo hice hoy por eso. Bueno, por eso digo, los que No. no han hecho, que lo traten de hacer, porque es un elemento más de evaluación, ¿verdad? Yo no sabía, no hice, no respondí las preguntas. Subí Sí, el la ejercicio, idea pero es no. que vayan respondiendo las preguntas para ver si van entendiendo lo que se ha ido planteando, ¿no? ¿Está? ¿Vamos? Ok, sí. Bueno. Bueno, Bueno, dejamos por acá entonces. está. Bueno, Bueno. Viene. seguimos en contacto, gente. Chao, que pasen bien. Bueno, chau. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias. Chao, que Chau, pasen chau. bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.